Conforme a eso, tenemos los procedimientos de control interno previo se aplicarán en todas las unidades de las entidades antes mencionadas, que sería en este caso sistema de administración y todo eso, ¿no? Entonces, y el control interno posterior será practicado por los responsables superiores. Aquí tiene que haber un jefe, aquí tiene que haber otro jefe y aquí otro, ¿no? Entonces, ese control interno posterior será practicado por los responsables superiores respecto a los resultados alcanzados, ¿no? Por la unidad de auditoría interna. Esta auditoría interna se practicará por una unidad especializada de la propia entidad, ¿no? Entonces, que realizará las siguientes actividades en forma separada o combinada, pero sí o sí tiene que realizarla, ¿no? Entonces, la unidad de auditoría interna no participará en ninguna de estas operaciones administrativas y dependerá siempre de la MAE, que es la máxima autoridad ejecutiva de la entidad, sea esta colegiada o no, formulando y ejecutando con total independencia el programa de sus actividades. Lógicamente, estos informes serán remitidos inmediatamente después de concluidos a quién, a la MAE, que es la autoridad que está solicitando el recurso necesario, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de la MAE y también vamos a referirnos a la máxima autoridad colegiada, que en este caso sería la MAC. Obviamente, después de concluidos todos los informes necesarios de la auditoría, van a emitirlo posteriormente a la MAC, que en este caso es la máxima autoridad colegiada, que en este caso es la Contraloría General del Estado. La auditoría externa que habíamos mencionado hace rato será independiente e imparcial y en cualquier momento podrá examinar las operaciones o actividades ya realizadas por la entidad a fin de calificar la eficacia de los sistemas de administración y control interno, opinar sobre la confiabilidad de los recursos contables, operativos, dictaminar sobre la razonabilidad de los estados financieros. Estas actividades, obviamente, de auditorías externas posteriores podrán ser ejecutadas en forma separada, combinada o integral, ya tomando en cuenta las recomendaciones discutidas o aceptadas dentro de lo que es la entidad auditada. Son estas de carácter obligatorio y cumplimiento estricto, ¿no? Entonces, bien, ahora vamos a ver lo que son las atribuciones básicas del órgano rector. En este caso, las atribuciones básicas del órgano rector está en, primero, eso no se olviden que son atribuciones básicas del órgano rector. ¿Quiénes son? ¿Quién es el órgano rector? Las atribuciones institucionales, tomando en cuenta el Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública. Primero, emitir las normas y reglamentos básicos para cada sistema. Fijar los plazos y condiciones para elaborar las normas secundarias o especializadas. Compatibilizar o evaluar las disposiciones específicas que elaborará cada entidad en función de la naturaleza y la normativa básica. Vigilar el funcionamiento adecuado de los sistemas e integrar la información generada por los sistemas. Cuando hablamos del desarrollo normativo de la Ley 1178, tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Muy al margen del órgano rector de los sistemas nacionales de planificación e inversión pública y financiamiento, lógicamente esto va a estar enmarcado en lo que es y con estrecha y directa relación con el Ministerio de Planificación del Desarrollo, ¿no? El cual va a velar
por la integración de las normas y procedimientos de dichos sistemas en los sistemas de administración y control gubernamental. Asimismo, tendrá ciertas atribuciones que la ley le confiere. Obviamente, va a estar tomándose en cuenta este siguiente cuadro. No se olviden que la 1178 tiene que estar enmarcada en lo que es la Constitución Política del Estado. No puede transgredir esta norma, ¿no? Entonces, después de la Constitución Política del Estado está la ley 1178. No puede vulnerar ningún derecho constitucional de nadie, ¿no? Entonces, la ley 1178 por supremacía legal está después de la Constitución, ¿no? Entonces, acá el órgano ejecutivo es quien va a trabajar en el ámbito normativo, ¿ya? Y ejecutivo. En este caso, estas normas tienen que ser constitutivas, es decir, que tienen que nacer de lo que es la Constitución Política del Estado. Ahora, esta ley 1178 también pues va a trabajar con el órgano ejecutivo y operativo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la ley 1178, que es la ley SAPCO, va a regular todo lo que es la administración pública, ¿ya? El órgano rector va a implementar las normas básicas, ¿ya? Sí o sí, las normas básicas que lógicamente no van a transgredir lo que es la Constitución Política del Estado. Sin embargo, estas entidades públicas y reglamentos específicos van a ser emanados ya conforme a la Constitución Política del Estado y van a ser de carácter ejecutivo y operativo, que es muy importante. Entonces, es así como se va manejando lo que es el desarrollo normativo de la ley 1178, que es muy importante para el proceso de fiscalización, que es muy importante para vigilar el funcionamiento adecuado de los sistemas específicos, desconcentrados o descentralizados, integrando la información generada por los mismos. Obviamente esto para fijar los plazos y condiciones para elaborar las normas, ¿no? Entonces, en este caso es muy importante que los reglamentos básicos o las normas básicas se deban de cumplir al 100%. Lógicamente, el órgano rector que va a implementar las normas básicas, ya, el órgano rector del Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública y Financiamiento es dependiente, ya hemos indicado, del Ministerio de Planificación del Desarrollo, ¿no? Obviamente ya va a ir velando la integración de las normas y procedimientos, obviamente de administración y control gubernamental, fijando un marco normativo. Puede ser a largo plazo, mediano plazo, pero siempre formulando los programas de operación, las políticas para la formulación de presupuestos de las entidades públicas. Lógicamente, esto va a ir en base a los lineamientos de las políticas económicas y sociales. Obviamente que estas van a estar desarrolladas por el Sistema Nacional de Planificación, ¿no? Entonces, lógicamente, estas van a ser de inversión pública y financiamiento, ¿no? Obviamente, ¿para qué? Para elaborar el plan de inversiones públicas, para negociar en nombre del Estado la obtención de todo el financiamiento de organismos bilaterales y multilaterales, estableciendo políticas de ejecución y el plan de inversiones públicas o, lógicamente, financiamiento tiene que ser pasible a evaluación y ejecución. Y por qué no decirlo, actualización con base a la información generada por los sistemas de administración y control público, ¿no? Entonces, la Contraloría General de la República, en este caso la Contraloría General del Estado, es el órgano rector del sistema de control gubernamental, el cual se implementará bajo su dirección
gubernamental esa supervisión, ¿no? Emitirá las normas básicas del control interno y las del externo. Evaluará la eficacia de los sistemas de control, como les decía, realizando supervisión, control externo e interno, supervigilando la normativa, de los sistemas contables del sector público a cargo de la Contaduría General del Estado, del Ministerio de Finanzas. O sea, todo va con relación. ¿Quién es responsable de la implantación o implementación de la ley SAFCO? Entonces ya lo hemos dicho, la Contraloría General de la República, ¿no? A cargo de la Contaduría General del Estado, del Ministerio de Finanzas. Pero aquí algo bien importante, la máxima autoridad ejecutiva, ya sabemos que es la MAE, ¿no? La MAE. Para el efecto se debe considerar, primero, la tuición de una entidad pública respecto de otra, comprende la promoción y vigilancia de la implantación de los sistemas. Toda entidad, funcionario o persona que recaude, reciba, pague o custodie fondos, valores o bienes del Estado, tiene la obligación de rendir cuentas. La tuición como facultad de ejercer el control externo posterior sin perjuicio de la atribución que tiene la Contraloría General del Estado sobre esta función. Las entidades sujetas al control gubernamental deben enviar a la Contraloría General, en este caso de la República, ya que es el órgano rector, copias de los contratos y de la documentación sustentatoria, 5 días de su perfeccionamiento. Dentro de los 3 meses de concluido el ejercicio fiscal, entregar los estados financieros junto al informe del auditor interno. ¿Qué es la responsabilidad por la función pública? Es una obligación que emerge a raíz del incumplimiento de los deberes de todo servidor público de desempeñar sus funciones con eficacia, economía, eficiencia, transparencia y licitud. Obviamente esto se determina tomando resultados de la acción u omisión. No se olviden, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos que tomar en cuenta que el directorio del Banco Central de Bolivia está constituido por el presidente del banco y 5 directores. El presidente del banco va a ser designado por el presidente. 3 directores serán designados por el presidente y 2 directores que serán designados por los ministros, ¿no? Entonces, es muy importante que la superintendencia de bancos es el órgano rector del sistema de control de toda la captación de recursos del público y de intermediación financiera de nuestro país, ¿no? Es muy importante. Por otro lado, tenemos ¿qué son la acción y la omisión? No se olviden que aquí hemos mencionado, se determina esa responsabilidad de licitud, se determina tomando resultados de la acción u omisión. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Acción es todo efecto o resultado de hacer, facultad de realizar una cosa, facultad legal de ejercitar una potestad. Entonces, eso es las acciones. La omisión es la abstención de hacer lo que señala las obligaciones estipuladas en las normas y en los criterios establecidos para el desempeño de la función pública. Por tanto, todo servidor público responderá de los resultados emergentes del desempeño de sus funciones, deberes y atribuciones consignados a su cargo. A este efecto, la responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal se determinará tomando en cuenta los resultados de la acción u omisión.
que eso también es un muy buen punto para tomar en cuenta, ¿no? Se presume la licitud de las operaciones y actividades realizadas por todo servidor público, mientras no se demuestre lo contrario. El término de servidor público utilizando en la presente ley se refiere a los dignatarios, funcionarios y toda otra persona que preste servicios en relación de dependencia con autoridades estatales, cualesquiera sea la fuente de su remuneración. Por tanto, los términos autoridad y ejecutivo se utilizan en la presente ley como sinónimos y se refiere a los servidores públicos que por su jerarquía y funciones son los principales responsables de la administración de las entidades de las que formen parte. Por tanto, ¿ante quiénes responden los servidores públicos? Entonces, esto también es un factor muy determinante. La responsabilidad es administrativa cuando la acción u omisión contraviene el ordenamiento jurídico administrativo y las normas que regulan la conducta funcionaria, ¿ya? Por tanto, se determina por proceso interno, ¿ya? Y se cuenta con los resultados de la auditoría y si la autoridad competente aplicara según su gravedad de la falta las sanciones de multas hasta un 20% de su remuneración mensual, ya la suspensión hasta un máximo de 30 días o en su defecto la destitución. Ahora, esta responsabilidad es ejecutiva cuando la autoridad como tal no rinda las cuentas a que se refiere nuestro inciso C, que en este caso nos habla de cuando hay deficiencias o negligencias de la gestión ejecutiva son de tal magnitud que no permiten lograr dentro de las circunstancias existentes resultados razonables en términos de eficacia. Por tanto, todos ante sus superiores jerárquicos hasta el máximo ejecutivo. Los máximos ejecutivos ante las autoridades de las entidades que ejercen tuición hasta la cabeza del sector. En este caso, las autoridades del Poder Ejecutivo y de las entidades autónomas, de acuerdo a disposiciones legales ante el Poder Legislativo, consejos prefecturales, consejos municipales o la máxima representación universitaria, todos ellos ante la sociedad, ¿no? Entonces, ahora no olvidemos también de que hay responsabilidad administrativa, existe una responsabilidad ejecutiva, una responsabilidad civil, responsabilidad penal también, ¿no? Entonces, todas estas van a estar obviamente enmarcadas en el ilícito que se comete por un funcionario o un servidor público, ¿no? Ahora, por ejemplo, cuando hablamos de ¿ante quiénes responden los servidores públicos? Ya hemos indicado que es a la MAE, el máximo ejecutivo, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, cuando decimos a quién se denomina servidor público, ya lo hemos dicho, a los funcionarios públicos, toda persona que preste servicios en relación de dependencia con autoridades estatales, ¿no?